Hola, Caperucita. ¿Qué llevas en esa cesta? El manifiesto del Partido Comunista, el Capital y un Kalashnikov. Pues sí que es roja la cabrona. Capítulo 13. Preparativos. Resumen. Se acerca la batalla de Isván B. El emperador estaba en su sala de guerra, mirando un mapa de las últimas fronteras registradas del imperio. Ahora que la gran mayoría del imperio estaba fortificada, él y su gabinete de guerra formado por Malcador, Magnus, Baldor y Dorn podían centrarse en los lugares que más ayuda necesitaban. Magnus señaló que dado que Horus sabía que era una amenaza, su mundo natal, Próspero, probablemente estaba en peligro de sufrir un ataque de traidor. Y como él ya no estaba presente en Próspero, era probable que el enemigo pensara que era un blanco fácil. Si bien toda su legión estaba estacionada allí, y la guardia proserpina no se quedaba atrás, Magnus no estaba convencido de que serían suficientes si una o más legiones llamaran a su puerta. En resumen, se necesitaban refuerzos. Así que él y Magnus estaban estudiando los informes de posición de la flota más recientes. Al observar los ecos de los mundos tomados por las legiones leales, buscaron ayuda. Necesitaban un grupo de batalla que se hubiera mantenido leal, que fuera lo suficientemente grande como para brindar ayuda competente y que estuviera lo suficientemente cerca como para poder reforzar a Próspero. Por suerte, existía una de esas flotas. Hubo solo un problema. Magnus levantó la mano en el aire con exasperación. No le pediré ayuda a Rus para defender a Próspero. ¿Tienes idea de cuánto me desprecia? Quizás tenga mejor suerte con Lorgar. Al menos fingió ser mi amigo. El emperador intentó apaciguar a su hijo. Sé que tú y tu hermano Leman se han enfrentado en el pasado. Tratar de matarme es más bien. Gruñó Magnus. Pero él es la única opción si realmente crees que Próspero necesita ayuda. Magnus miró el mapa, desesperado por alguna otra solución. ¿Qué pasa con el Khan y las cicatrices blancas? Están demasiado cerca de la última posición conocida de los guerreros de hierro, es posible que la comunicación astropática pueda ser interceptada. Los ángeles oscuros, los ultramarines, los ángeles sangrientos, actualmente están aislados de nosotros en el reino de ultramar. Sabes tan bien como yo que esta es la única opción. Magnus miró al techo, con el rostro arrugado por la frustración. Bien, padre. Pidamos ayuda a los lobos. Sé que estás preocupado por ese Magnus, pero confío en Leman y sus lobos. Enviaré el pedido ahora. Magus miró hacia adelante durante un breve par de segundos antes de estallar en una carcajada. Me acabo de dar cuenta de algo, padre. Tomando la mirada burlona del emperador como permiso para continuar, Magnus sonrió con tristeza. Primero Marte estalla en un cisma y ahora los lobos espaciales están en camino a Próspero. Parece que mi visión era precisa después de todo. En un Marte devastado por la guerra, en lo profundo de su búnker que lo protegía de las consecuencias del cisma que él instigó, que el Boral se sostuvo la cabeza con las mecadendritas que tenía en la punta de la mano. Estaba demasiado metido en la cama con Horus y su nuevo orden para irse, pero el hecho de que el emperador supiera que lo estaban traicionando arrojó muchos obstáculos en su plan. Ni siquiera había podido lanzar el código de desecho para diezmar las defensas de aquellas legiones de titanes y casas forja que habrían permanecido leales a Terra, y ahora había rumores entre sus aliados menos comprometidos de que tal vez ponerse del lado de Horus fue un error. Sintió que un suspiro demasiado humano escapaba de su entrada de aire. Había probado cientos de permutaciones diferentes de esta situación, pero sin importar lo que hiciera, todo tenía el mismo resultado final. Probabilidad de derrota igual 95%, probabilidad de victoria igual 0,2%. Probabilidad de escape igual 4,98%. Volvió su mirada hacia la máquina sagrada que había creado el bendito niño. Creado de la nada y reanimado a partir de conocimientos muertos, fue un milagro en el verdadero sentido de la palabra. El único problema fue que no respondía. No importa qué oración le ofreciera, permanecía muda. Aburrido. Si todavía tuviera músculos faciales, habría hecho una mueca. Si todavía tuviera boca, habría apretado los dientes. Habría realizado cualquier cantidad de reacciones físicas para estresarse que hacían sus compañeros menos ilustrados. Pero él estaba iluminado.
Los hábitos de la carne ahora no eran más que recuerdos lejanos para él. Realizó otra simulación, esta vez con otra estrategia. Sus simulaciones siempre se mantuvieron firmes hasta que él y sus hermanos abandonaron Marte, pero después de eso invariablemente serían capturados por sus hermanos no iluminados o por la flota del puño imperial en órbita de Terra. Sería capturado, juzgado y encarcelado. Una eternidad en las celdas oscuras debajo del Palacio Imperial no era atractiva. Hizo un ciclo de aire en su respirador y luego se reclinó en su silla. Distraídamente envió un comando de combate al frente. Incluso ahora estaban perdiendo terreno, y aquellos cuya lealtad era hacia Terra y no hacia él se acercaban cada vez más. Pronto perderán la bóveda secreta por la que tanto habían luchado. Y si el laberinto Noctis se perdía, entonces había muchas posibilidades de que el emperador simplemente destruyera la entrada en lugar de dejarla caer nuevamente. Un pensamiento perdido se abrió paso en su mente y sus ojos se dirigieron al milagro del niño. Sabía que el STC del que se había copiado era raro, desconocido para las filas generales del Mechanicum. Y sí, volvió a ejecutar la simulación, esta vez con una nueva variable, uno que no había considerado antes. Probabilidad de derrota igual 34%, probabilidad de victoria igual 4%, probabilidad de escapada igual 62%. Esto fue la única opción lógica. Puede que no pueda ganar, pero si escapa aún podría ser que el emperador pague por sus mentiras y ofuscaciones. La naturaleza del universo, la existencia de entidades de otro mundo, el hecho de que el emperador tenía en su mente el conocimiento de los antiguos y nunca compartió ese hecho, podría seguir y seguir. Dado lo mucho que el supuesto avatar del Omnicia le había ocultado, el único verdadero arrepentimiento que albergaba en su corazón analógico augmético era que ya no podía pedirle al niño milagroso las creaciones perdidas. En la parte trasera de sus neurobóvedas, un pequeño trozo de su cerebro de carne registró tristeza, antes de descartarlo rápidamente. Era necesario hacer preparativos. Crack, el pie de Izuku se incrustó en el suelo de rocacemento de la sala de entrenamiento. Sir Evensor lo fulminó con la mirada desde detrás de su yelmo de calavera, sosteniendo varios cuadrados de tela de colores. Se suponía que era una prueba de agilidad relativamente simple para alguien de la habilidad y velocidad de Izuku. Los diferentes colores correspondían con diferentes partes del cuerpo con las que Izuku tenía que hacer contacto con los cuadrados. Mientras Sir Evensor se alejaba, arrojaba los cuadrados al suelo en orden aleatorio. Con los colores aleatorios, Izuku tendría que darse la vuelta mientras caminaba, para seguir el ritmo del caminar de Sir Evensor. Podía seguir el ritmo perfectamente y su coordinación no era el problema. El problema fue que siguió funcionando al 100% de potencia y se quedó atascado en el rocacemento. Ladró el señor Evensor. Todavía hay demasiado poder y muy poco control. De nuevo. Izuku dejó escapar un gemido de frustración. Había estado haciendo carreras de obstáculos de 100 metros durante las últimas 3 horas, y todavía iba demasiado rápido para poder controlar sus movimientos. Todavía le molestaba no poder controlar su cuerpo. Sabía que los aumentos a los que se sometía generalmente se realizaban en adultos, y sabía que solo tenía 10 años, al menos biológicamente, pero aún así lo enojaba. Este era su cuerpo, estos eran sus miembros. Deberían responder inmediatamente. Cuando escuchó el disparo de salida del maestro asesino, el ruido ambiental de la habitación se hizo más profundo y más lento a medida que su mente comenzó a trabajar horas extras y su percepción del tiempo se hizo más lenta. Podía ver los músculos de la garganta del hombre trabajando, formando ruidos que sonaban más como un rugido que como palabras distintas. Vio los cuadrados aterrizar en el suelo como si estuviera viendo una presentación de diapositivas. Saltar. Mano izquierda. Pie derecho. Ambas manos. Saltar. Al seleccionar cuidadosamente cuánta potencia usaba en cada movimiento, la forma deliberada en que tenía que moverse se sentía como si estuviera bajo el agua. Sus extremidades se negaron a moverse correctamente y sintió como si algo lo estuviera frenando. Aún así, siguió adelante, abriéndose camino a pesar de que su cuerpo protestaba ante el movimiento. Sentía los pulmones calientes. Cada vez que exhalaba, podía saborear un leve indicio de metal en sus nuevos pulmones, un recordatorio casi constante de cuánto de él le faltaba. Pie izquierdo.
Ambos pies. Grieta. Mierda. Lo siento. Un suspiro cansado escapó de los labios del asesino antes de mirar su reloj. Muy bien, nos detendremos aquí por hoy. Puedo ver que no avanzaremos más en esto y que hacerlo solo sería una pérdida de tiempo para ambos. Pero todavía puedo continuar. No estoy tan cansado. Estás logrando un progreso admirable, pero el control es la parte esencial de ser Eversor. Tienes una cantidad inimaginable de poder bruto, pero si no puedes controlarlo, es posible que seas inútil. Descansa y quizás medita un poco. No podría hacer daño, podría ayudar. Izuku hizo un puchero y luego esquivó una patada del hombre. ¡Hey! No puedes hacer pucheros, inicia. Solo porque el gran maestro y el emperador te vean importante no significa que puedas salirte con la tuya como si fueras un niño en la escuela por primera vez. Sí, señor. Ahora, vete. Izuku hizo una breve reverencia, agradeció a su maestro y luego se fue a su habitación. Sir Eversor se aseguró de abandonar las instalaciones de entrenamiento, solo entonces dejó escapar un suspiro profundo y cansado. Casi podía oír la voz molesta de Kallidus, diciéndole que fuera suave con el niño. Para dejarle aprender a su ritmo como lo había hecho ella. Pero él, o mejor dicho ellos, ya no podía permitírselo. El imperio estaba en guerra consigo mismo. Tenían que empujarlo, darle forma en la fragua del conflicto y asegurarse de que sobreviviera hasta el día en que ganaran o el emperador lo enviara a su casa, donde quiera que estuviera. Se frotó la frente de su máscara de calavera, porque tuvo que volver a cuidarlo. Sí, él fue quien abogó ante el emperador por la suite augmética, pero ¿y qué? Él era el Sir Eversor, había otros asesinos con ese nombre que podían enseñar, probablemente mejor que él. Necesitaba un trago, preferiblemente fuerte. Incluso si no pudiera emborracharse físicamente gracias al cóctel de drogas que circulaba por su sistema en todo momento, la quemadura le ayudaría a calmarse. Izuku regresaba a su habitación, sorprendido de no estar cansado. Había sudado a través de la ropa que le dieron para el entrenamiento, pero no se sentía más cansado que cuando se despertó por primera vez hoy. Supongo que es solo un beneficio más de ser un Kibor. Pensó mientras regresaba a sus aposentos. Se duchó lo más rápido que pudo. Con sus nuevos sentidos intensificados, su sentido del olfato estaba trabajando horas extras. El agua reciclada tenía un olor extraño, lo que lo impulsó a limpiarse aún más rápido. Secarse fue rápido ya que su cabello solo había vuelto a crecer hasta convertirse en lo que era esencialmente un corte de pelo más largo. Ocultaba las cicatrices quirúrgicas en su cuero cabelludo, pero eso era esencialmente todo. Al mirar el reloj, se dio cuenta de que todavía le quedaba un poco de tiempo antes de dormir. Buscó en su mesita de noche, sacó su diario y comenzó a escribir. Sin peculiaridades que analizar, se había dedicado a documentar el mundo que lo rodeaba para satisfacer su intensa curiosidad. Una gran parte se dedicó al emperador. Después de todo, era muy difícil olvidarlo. A veces se trataba de Kitten o de alguno de los otros custodios. Le gustaba escribir sobre Vulcan o Magnus. Era fácil hablar con ellos y escucharon atentamente, siempre recuperando ideas o entablando pequeñas charlas agradables. Magnus le recordaba a su padre, en cierto modo. Persona conocedora, amable y muy imparcial. La única persona capaz de igualar la sed de conocimiento de Izuku, él y Magnus habían pasado varios días después de su entrenamiento y las reuniones de Magnus leyendo libro tras libro en la biblioteca imperial. Vulcan fue una historia muy diferente. Era compasivo casi hasta el extremo y se preocupaba por cada persona que conocía. Vulcan encajaba en la descripción de un cachorro mucho más que Izuku, a pesar de que el primero le había dado el apodo al segundo. Sabía que Vulcan estaría bien en la batalla que se avecinaba. Hojeando las páginas, escribió sobre los momentos en que conoció a sus hermanos adoptivos. La amable sonrisa de Sanguinius mientras estaba de pie junto a su cama médica, la alegría pura que irradiaba Vulcan, el estoicismo brusco de Dorn, el conocimiento y la sabiduría de Magnus, la reserva de Corvus y el ruidoso bullicio de Ferrus. Escribió sobre todo lo que se le ocurrió, describiéndolas lo mejor que pudo, incluso dejando algunos dibujos.
Si bien las caras todavía estaban un poco más allá de sus capacidades, todo ese tiempo que pasó con su padre dibujando diagramas y esquemas lo ayudó a hacer que su armadura pareciera lo más realista posible. Solo se detenía cuando tenía que bostezar, tomando nota de la hora una vez más y luego se iba a la cama. Mientras se quedaba dormido, su último pensamiento fue en sus hermanos y en las historias que traerían de Isban B. Los tres primarcas miraron hacia el planeta. Se habían puesto sus armaduras, habían afilado sus armas y habían practicado entre ellos durante todo el vuelo espacial de varias semanas. Pero incluso más importante que su preparación física, fue el hecho de que sabían que serían traicionados. Bueno, la voz cansada y melancólica de Corvus Corax resonó por toda la habitación. Supongo que esto es todo, ¿no? Ja. Una risa aguda fue la respuesta de Ferrus. Conozco mi papel. Si esa cosa en el cuerpo de Fulgrim quiere tanto mi cabeza, lo pagará con sangre. El más grande de los tres colocó una mano sobre cada uno de sus hombros. Creo que es hora de que nos digamos adiós. Los otros dos se vuelven hacia él, miran hacia arriba y luego el uno al otro. Sí, supongo que deberíamos hacerlo, hay muchas posibilidades de que no nos volvamos a ver. Ja. Cuando te vuelva a ver te contaré todas mis hazañas. Quién sabe, tal vez pueda ayudar a nuestro hermano a combatir esta plaga. Eso hizo que Vulcan se riera entre dientes e incluso dibujó una suave sonrisa en Corvus, normalmente deprimido. Ah, sí. Con mucho gusto aceptaré eso. Ahora bien, hermanos. Vulcan habló. Creo que deberíamos dividirnos y comenzar el ataque. Recuerde nuestro plan. Tan pronto como lleguen los futuros traidores, debemos instarlos a que realicen ataques por los flancos. Nuestras espaldas deben estar abiertas y nuestros flancos seguros, para no quedar rodeados. Ferrus lo despidió con la mano. Sí, lo sé. Ya estaba girando y a punto de irse, cuando la mano en su hombro lo empujó hacia atrás y el sonido del ceremite raspando contra ceremite llenó sus oídos. Se reorientó rápidamente y luego se dio cuenta de que Vulcan lo estaba abrazando. Al principio se quedó atónito, luego levantó sus propios brazos y le devolvió el abrazo. Cuando se separaron, Vulcan parecía estar conteniendo las lágrimas. Corvus entró y también los abrazó a los dos con mucha torpeza. Manténganse a salvo, hermanos míos. Ferrus le dio una última palmadita en la espalda, luego se apartó y le dedicó su mejor y más grande sonrisa. ¿Con quién crees que estás hablando? Bajaré al planeta, le daré algo de sentido común a Fulgrim, y luego le daré una paliza a Horus hasta que regrese con nosotros. Sus hermanos lo vieron darse la vuelta y caminar hacia el hangar, riendo a carcajadas. Exactamente como quería ser recordado. A bordo del puño de hierro, Ferrus Manus se volvió hacia su legión. Reunidos en la cubierta de desfile, hasta el último marine, acorazado, siervo y auxiliar de su legión miraban a su líder, su padre genético, con asombro y sombría determinación. Mis hermanos, mis hijos y mis amigos. Comenzó. Hoy es el día en que morimos. No desesperes, no sed así, lo más importante, hazles pagar con sangre su traición. Miró a su alrededor, levantó Forgebreaker y apuntó hacia el cielo para Medusa. Y más de 113.000 voces respondieron. Por el Imperium. Y entonces, como todos padre e hijos, gritaron. Gritó tan fuerte que los mismos dioses no pudieron evitar oírlo. Para el emperador. Capítulo 13, 2. Próspero arde. Capítulo de Pixaplate. Resumen. Teniendo lugar de manera congruente con el capítulo 13, Leman Rus y los 1000 hijos tienen reacciones muy diferentes al decreto del emperador. Canon. En serio es canon, pero esto está apartado en una sección diferente a la original, así que, si tomen esto como un one shot que va de la mano, así que bueno, al capítulo. Es canon. Leman Rus estaba ansioso. No era una emoción que le apareciera a menudo, era un rasgo reservado para los hombres más débiles. Su planeta natal, Fenris, lo había endurecido contra todo pronóstico, excepto las más desesperadas, y la cruda pasión de sus años de juventud como rey lobo solo ha sido atenuada por el crisol de la Gran Cruzada. Después de haber matado a un kraken adulto antes de cumplir 20 años, muy pocas cosas podían hacerle dudar, y aún así hizo una pausa. El mensaje de su padre diciéndole que ayudara a los 1000 hijos a reforzar su planeta natal, Próspero, daba vueltas en su cabeza.
Sabía que a sus hijos no les gustaría que la orden les ayudara. Sabía que a los 1000 hijos no les gustaría que vinieran a ayudar. Sabía que existía una posibilidad muy real de que las 2 legiones llegaran a las manos por una rivalidad a veces más parecida al odio. Los sofisticados y eruditos 1000 hijos nunca aceptarían verdaderamente la ayuda de salvajes ignorantes, para citar al primer capitán de Magnus, y sus lobos espaciales nunca respetarían verdaderamente a una legión de ratones de biblioteca petulantes con servoarmadura, para citar a uno de su propia guardia del lobo. Pero él era un hijo leal y la palabra de su padre era ley. Las órdenes, por mucho que él estuviera en desacuerdo con ellas, eran órdenes. Ordenando a su timonel y navegantes que los llevaran a su destino, el Rafelkel y su flota de apoyo se deslizaron hacia el reino inmaterial y comenzaron a avanzar. Revuel Arvida caminó por los pasillos de la gran biblioteca de Próspero, preguntándose qué iba a decir. Primero, el capitán Ahriman ha solicitado actualizaciones sobre cualquier mensaje de Terra o de su primarca. Había dicho que tras el mensaje del emperador, toda la información adicional que pudiera obtenerse sobre la situación con los traidores era de suma importancia. Podría ser importante, pero Revuel todavía dudaba en decirle a su primer capitán que los lobos espaciales vendrían a ayudar en las defensas de Prospero. Si bien Revuel estaba agradecido de que Vilcafenrica y su primarca estuvieran en camino para ayudar, sabía que no debía emocionarse. Había sido el receptor de una cantidad no pequeña de perroratas de su primer capitán, y tenía una idea bastante clara de que a Ahriman no le agradaría que los patanes torpes aterrizaran en Prospero por ningún motivo. Al entrar en el santuario de Ahriman, se aclaró la garganta para llamar la atención de Asek. Capitán Ahriman. Sí, sargento Arvida. ¿Qué es? Por alguna razón, el hombre todavía llevaba su servoarmadura, encorvado sobre un libro sobre su escritorio lleno de símbolos y dibujos que Arvida no reconoció. Soy un hombre muy ocupado, sargento. Quería informarles que nuestro padre genético nos ha enviado ayuda de otra legión para reforzarnos contra posibles ataques de traidores. Ahriman levantó la vista, con el rostro con yelmo inclinado hacia un lado por la sorpresa. En realidad, esta es una excelente noticia. ¿A quién envía? Los ultramarines. Las cicatrices. Tizca fortificada por los puños imperiales podría convertirse en una fortaleza impenetrable del conocimiento. Él está enviando a los lobos, capitán. Ahriman quedó desconcertado. ¿Los lobos? Pensé que Horus y su legión eran traidores. Los lobos lunares no, capitán, han sido rebautizados como hijos de Horus desde hace algún tiempo. Y con toda seguridad son traidores. En cambio, está enviando a Rus y su legión. Revuel esperó pacientemente la inevitable ira de su capitán. Supuse que incluso si intentaba contenerse físicamente, su ira haría que sus poderes psíquicos afectaran la habitación que lo rodeaba. Tirando objetos, volteando su escritorio, estaba preparado para cualquier cosa. En cambio, Ahriman simplemente miró hacia adelante, inmóvil. Después de varios segundos extremadamente tensos, finalmente habló. Esto está bien. Cualquier ayuda es buena. ¿Quién sabe? Quizás Rus y los de su calaña hayan cambiado para mejor. Revuel no pudo precisar exactamente por qué, pero la forma en que Ahriman había dicho la palabra cambio era desagradable de una manera que realmente no podía describir. Sargento, puede llamar al 9º capitán Amon. Habrá algo para lo que he necesitado su ayuda. Habrá sido una de nuestras mayores empresas. Revuel hizo una pausa. Capitán, ¿se encuentra bien? Estás diciendo tonterías. Habrá sido y habrá necesitado. ¿Estás hablando del pasado o del futuro, mi capitán? Ahriman se quedó inmóvil por un momento, antes de sacudir la cabeza. Lo siento, estoy un poco fatigado. Sin embargo, necesito hablar con Amon, así que envíalo cuando tengas la oportunidad. Eso es todo, Ianius. Cuando Revuel salió de la habitación y continuó hacia el cuartel de la 9ª comunidad, preocupaciones y pensamientos volaron por su cabeza. Finalmente, todos fueron reemplazados por una pregunta abrumadora. ¿Por qué me llamó Ianius? ¿Y por qué me parece importante ese nombre? Tizca no tapen. TH Wolves will destroy the Gnolgetatio ave mangeteo y de Fondetief Emperor. Asek Ahriman miró su tomo mientras el dios águila le hablaba.
Estaba increíblemente agradecido por el conocimiento y la percepción que su pacto le había ganado, pero a veces su mente, mejorada y expandida por su nuevo patrón, se sentía demasiado pequeña para el conocimiento que contenía. Sintió que mezclaba predicciones futuras y eventos pasados. Llamar Arvida Janius fue solo uno de esos errores. No sabía por qué ese nombre encajaba tan bien, pero así era. The preparations must be completed before the Caf Enrica ante H anatemas executoner arribe. Ilumíname, Dios Águila. ¿Por qué llamas al emperador con el nombre de anatema? Él nos creó y salvaguarda a la humanidad. That is a multifaceted question, one with man and no answers. Es not matome beca use no all, anes exo que edelsius barra tantalising barra murder secrets from me barra us, misterios. Did you read all of the box barra tomes barra scrollstat de ada que no tirfter? Por supuesto que no, había demasiado conocimiento en la gran biblioteca para que una sola persona pudiera repasarlo, incluso durante mi larga vida. Did you know that you emperor barra anatema cldq your legion of the flesh change, but was not? Ahriman hizo una pausa. Un silencio sepulcral se apoderó de él, permaneció inmóvil y apenas respiraba. ¿Qué quieres decir? Tu emperor Askret feyo wastartes of a horrible mutation, boughton by the death of the H creato sean. We doesn't know the ame for you. Él, tal vez. An additionary barra additively, your genefater Magnus has not told your emperor about the flesh change, despite the fact that he also knows about his restorative powers. One must ask barra carry themselves. We. Is a made of his sons. Do se even care about you not to ask. The flesh change, el horror secreto de la legión de los 1000 hijos. Ahriman había visto a decenas de sus hermanos de batalla sufrir mutaciones instantáneas y horribles. Carne fusionada con armadura, piel convertida en hielo, corteza de árbol, extremidades flotando de extremidades en perpetua. Los recuerdos de sus gritos de dolor mientras se convertían en bestias que maullaban y balbuceaban le erizaron la piel. Incluso la idea de que su padre podría haber evitado esto, que no se lo había dicho a alguien que pudiera hacerlo, eso hizo que se le erizara aún más la piel, pero con ira en lugar de repulsión. Ese bastardo. Urfatere reis fate. Ambos. Ya sea por vergüenza, malicia o ignorancia, mis hermanos y yo hemos quedado sumidos en nuestra desgracia. No más. Ahriman golpeó con el puño su escritorio de lectura con ira y se arrancó el casco. Su piel bronceada y cabello negro brillaban con poder psíquico. Dios Águila, me comprometo a mí y a aquellos que me seguirán a tu servicio. No me importa lo que me pase a mí o a mi legión, solo quiero ver caer este imperio de mentirosos y tramposos. Sé que Amón me seguiría, para empezar. Iskandar Kayón también. Y sé que hay muchos otros que también me seguirían. Probablemente contaría con el apoyo de alrededor de 1/3 de la legión. Pero, si tuviéramos tu ayuda, Dios Águila, Ahriman dejó que las implicaciones persistieran. Of Kourei will join Ritik this tragedy barra Auron, Asek. El, y Leon Troy bonus barra extra. Y JSTN Desmet FRMU. Cualquier cosa. Ahriman casi podía oír la sonrisa de la criatura que compartía su mente. With string of Zuland Redlef change is the fabric of reality son. But without the idea of loyalty's blood, y cantea betis olone meon. Ahriman reflexionó sobre el enigma durante unos segundos. ¿Necesitas mi sangre? Just drop barra splash barra bucket barra soul. Ahriman había hecho tratos con los habitantes del Gran Océano antes y sabía que esto era peligroso. Pero esos pensamientos y advertencias fueron rápidamente desbaratados por su curiosidad. ¿Qué fue ese extra que me ofreciste? Arrubrin Cubed, 12 Your Flesh Stationa. ¿Podrías detener el cambio de carne? El juicio de Ahriman ahora estaba totalmente anulado. Correcto barra ficción. You called TP de Flesh Change. Ahriman's rubric will sabe let's say you want it. Sí, Ahriman tartamudeó. Si ese es el caso, entonces salvaré a todos aquellos que quieran seguirme. No tiene sentido ayudar a aquellos que todavía apoyarían a nuestro vergonzoso padre o a su ignorante padre. Dede agrem barra conrad barra seteis gr dupont barra cialed. Sí. Y con esa palabra, Asek Ahriman sintió que su mente nadaba con información que parecía demasiado obvia ahora que la tenía en sus manos.
Por supuesto, así era como alguien podía detener el cambio de carne. Era tan claro como lo escrito en su libro. ¿Cómo pudo no haberlo visto antes? En ese momento, Amon irrumpió en la habitación y Ahriman sintió que la presencia familiar de su patrón se desvanecía. ¿Me convocaste, primer capitán? Sí, Amon. Me han llamado la atención varias cosas. Reúna a los más abiertos de mente de nuestra legión. He descubierto algo que necesito mostrarte desesperadamente y rápidamente. Muéstrame. Ahriman volvió a ponerse su casco pintado de rojo. He aprendido una verdad terrible, Amon, y necesito decirla. Cuando el Rafinkel entró en órbita sobre Prospero, Leman Russ examinó las defensas orbitales para ver con qué tenía que trabajar. Quedó muy impresionado por la gran cantidad y robustez de los silos de defensa orbital, una verdadera red de armas y ceremite que rodea el mundo. Su comunicación con las fuerzas de defensa planetaria de Prosperan en tierra y la armada PDF en órbita le permitieron pintar una imagen clara de exactamente lo que tenía que hacer y dónde tenía que hacerlo. Eso no cambiaba el hecho de que todavía necesitaba que los 1000 hijos aceptaran su ayuda, pero no había navegado en el Imaterium durante casi un mes en vano. Cuando envió una solicitud de comunicación al planeta, sus instintos captaron algo. Una vaga sensación de inquietud, mucho más cercana de lo que había previsto. La ira, la confusión, la coerción y el odio se arremolinaban en el borde de sus sentidos. Alguien cercano era un peligro para él. Trató de dejar de lado ese sentimiento cuando su solicitud de comunicación fue respondida. Soy el primarca Leman Russ de los Lobos Espaciales. ¿Con quién estoy hablando? El marine en pantalla saludó. Soy el segundo capitán Fosistkar. Estamos agradecidos por su ayuda, Rey Lobo, y estamos listos para ayudarlo a ayudarnos. Ese sentimiento volvió, esta vez más fuerte. Leman Russ actuó siguiendo sus instintos. Segundo capitán, ¿dónde está tu primero? El Astartes inclinó la cabeza. El primer capitán Asek Ahriman está actualmente ocupado junto con una parte considerable de la legión. Como segundo capitán, estoy a cargo en su lugar. El sentimiento ahora ardía como una pira funeraria, inmediato e intenso. Leman puso toda su voluntad en no parecer preocupado. ¿Dónde?